Regresamos. Si tú hablas de la muerte en YouTube, lo más seguro es que pues te pongan algunas restricciones, algunas etiquetas. Es como si creyéramos que es algo antinatural. Tú en particular, ¿sí crees en la vida después de la muerte o qué onda? No sé qué contestar porque no sé si existe o no. Creo. Hay rumores de que sí existe, pero pues los rumores me parecen un poquito, un poquito exagerados, ¿no? Mira, no tengo la verdad, no tengo la respuesta y me parece que el filósofo Jan Kelevich decía, todo lo que sabemos de la muerte lo han dicho siempre vivos. Es decir, todas las experiencias del mundo ultraterreno, sobrenatural, lo han dicho personas que no han muerto. Y de por sí es un tema complicado porque la muerte no ocurre en un instante. A diferencia de lo que muchos suponemos, la muerte es un proceso degenerativo que conforme pasan los minutos se vuelve irreversible. Hay casos de personas que han tenido paro respiratorio, es decir, muerte clínica, y han estado ahogadas durante casi 1 o 2 horas, y cuando las rescatan y les aplican los primeros auxilios, el masaje cardíaco, la epinefrina en el corazón, son reanimados. Entonces, ¿estuvieron muertos o no estuvieron muertos? Entonces, empezando por ahí, la muerte no es un instante, es un proceso degenerativo que conforme pasan los minutos se vuelve irreversible. ¿Y qué ocurre después? No lo sabemos. O sea, hay testimonios que de pronto te hacen suponer que sí puede existir algo, llámese una conservación de la conciencia, una esencia, parece. Y otros testimonios tan desgarradores que te muestran una crudeza terrible que la muerte conlleva a la desintegración de la personalidad. Entonces, en mí, en lo más profundo de mi ser, quisiera creer que algo de nosotros sobrevive. Quisiera pensar que mis padres, que mis mascotas, que la gente que amé y que ya se fue, con todo el corazón quisiera aferrarme a esa idea y quisiera creer que cuando a mí me toque morir, los voy a ver. Eso es lo que quisiera creer. Pero en la parte racional sé que la conciencia no puede existir sin el cerebro. Entonces es difícil para mí conciliar ambos terrenos. Entonces llego a una conclusión. Los secretos de la muerte llegarán con la muerte. Y los secretos de la vida tendrán que llegar con la vida misma. Entonces, hay que llegar con la vida misma. Entonces, hay que vivir. Y cuando llegue el momento de saber el gran misterio, nos tocará a todos. Pregunta, dice, más bien, no entiendo la diferencia entre religión y espiritualidad. Para mí es lo mismo. Aquí yo sí he tenido la oportunidad de conocer a ateos que sí se declaran espirituales y creo que entiendo un poquito el tema, a qué se refieren. Ellos lo ven así como todo, ¿cómo lo podríamos explicar? Cuando hablamos del vino, hablamos de su espíritu a veces, ¿no? O hablamos de las bebidas alcohólicas, de ciertas bebidas alcohólicas como bebidas espirituosas. Uh-huh. Y es que en el pasado sabían que el vino tenía un elemento inmaterial que le daba ese carácter, o sea, que se volatilizaba y tenía la capacidad de... Entonces, esto no tenía nada que ver con religión o algo así, sino que le llamaban solamente el espíritu del vino a esa emanación. En este caso, cuando algunos ateos hablan de espiritualidad, se están refiriendo a esa parte no material de su propia vida, ¿no? Es algo similar, bueno, incluso en el pasado quizá a esta misma espiritualidad no le daba la misma concepción que le damos ahora mismo. Para los filósofos gnósticos, por ejemplo, el espíritu era Sofía, la sabiduría, o sea, la parte inmaterial de conocerse a sí mismo y de conocer a los demás o de conocer al universo. Era una cosa como medio abstracta. Entonces, esa parte creo que la entiendo, a menos que Juan Chía me diga lo contrario, pero entiendo esa parte que llama espiritualidad. ¿Eso es lo correcto? ¿O me volé completamente? No, yo te voy a dar mi punto de vista. Nada más antes quiero saber quiénes son
Yo te voy a dar mi punto de vista. Nada más antes quiero saber quiénes son escépticos y ateos en este grupo. Así que levanten su mano. Nada más para saber a cuánto les va a caer de peso lo que les voy a decir. Yo soy agnóstico. La mayoría creo que son escépticos y ateos, eso sí. Creo que sí, no es de todos. Venga, pues entonces ahí les va. Jesús de Nazaret y Buda fueron dos iniciados que aportaron un conocimiento muy importante. Más allá de que si son reales o no son reales, más allá de ese debate, lo importante es que sus propuestas fueron durante muchos siglos una forma de vida, fueron una guía, porque proponían amor, paz, fraternidad, conciliación. Es un discurso muy avanzado, un discurso humanista muy avanzado para la época en que parte las guerras, la violencia. Entonces, sin duda, Jesús y Buda dieron un discurso importante que a la fecha sigue vigente, porque es una guía para poder caminar con sentido en la vida. Ahora bien, ¿qué son las religiones? Las religiones son aquellas instituciones que se apropiaron de estas propuestas y las adaptaron para administrarlas. Eso es la religión. Son instituciones de poder que administran las creencias basadas en las filosofías de estos dos grandes iniciados y venden perdones, venden la vida después de la muerte, venden el pase automático al cielo, pero son administradores, son usurpadores de las propuestas filosóficas de Jesús y de Buda. Eso es de Jesús y de Buda. Eso es una religión. Esas son las instituciones religiosas. Ahora bien, ¿qué es la espiritualidad? Es un concepto basado en que las personas tienen una esencia. No digo divina, simplemente una esencia inmaterial que acumula buenas acciones o malas acciones y que eso permite portar un mejor presente en base a las acciones de conciliación, de bendiciones hacia los demás, de buenas acciones. Entonces, espiritualidad es tener un buen comportamiento ético y moral, social, ante los demás, que alimenta lo que se conoce como espíritu. Eso vendría siendo, desde mi punto de vista, espiritualidad. De acuerdo. Ok. Chavos, si tienen alguna pregunta, yo creo que es buen momento para hacerla porque estamos casi por llegar al final. Sí, primero adelante. Eso, ¿no? Hay muchos grupos de escépticos, bueno, de los que yo conozco aquí en México, que a mí, sinceramente, pues me genera un poco, ¿cómo decirlo?, de discrepancias, ¿no? Porque muchas veces son muy arrogantes o luego incluso hasta machistas. O luego, por ejemplo, hay un señor que es mexicano y ahorita vive en España, que tiene medio Twitter bloqueado, nada más porque no estamos de acuerdo con él en un tema, ¿no? Entonces eso no me gusta, ¿no? Quería recomendarle a Juan que revise el caso ese de Pam Reynolds, de una muchacha que le hicieron una operación en el cerebro y vio su cuerpo pues en la sala de operaciones, y muchos otros casos más, ¿no? Incluso de personas que no tienen pues el tema de poder ver y se han visto ellos en la sala de operación, o ven a sus familiares y demás. Son casos, la verdad, que me parecen desconcertantes y creo yo que hay que investigarlo, ¿no? Desde la perspectiva de la ciencia y no caer ni en los extremos del ateísmo, ni en los extremos religiosos, ni nada por el estilo, ¿no? Yo pienso, ¿no?, que con la investigación científica podemos llegar a saber, pues, qué pasa con nuestra conciencia, ¿no? Primero quiero darte algo que se me hizo muy interesante de tu comentario de los experimentos de vida, de experiencias cercanas de muerte, que son casos de personas que tienen paro cardiorrespiratorio, lo que se conoce como muerte clínica, y dicen o aseguran que se desprenden de su cuerpo y pueden ver el procedimiento quirúrgico que están realizando. Hay algunos que narran que tienen la sensación de ascender, de la luz muy luminosa. En algunos casos esa luz se convierte en Dios y les habla, tienen un diálogo. Durante ese trayecto por el túnel aseguran ver familiares muertos. O sea, es un tema muy interesante. La parte
que ha investigado este fenómeno explica que la parte en el cerebro, en la neocorteza, se descubrió algo muy interesante que lo descubrió Winter Penfield, que era un neurocirujano que en la década de 1970 estaba operando a un paciente que tenía ataques epilépticos, que estos ataques epilépticos son movimientos involuntarios e incontrolados del paciente por descargas neuroquímicas que ocurren en la neocorteza y por eso hay estos espasmos. Entonces lo que hizo Penfield fue hacer una trepanación, quitar una parte del cráneo y con un electrodo estimular la neocorteza para encontrar en dónde se desarrollaba la descarga incontrolada de las descargas bioquímicas incontroladas en el cerebro, y descubrió que al ir estimulando ciertas partes reportaba experiencias, movimientos. Había ciertas zonas al estimularse hacían que los ojos se abrieran o se cerraran, otros movían los brazos o las piernas, y entonces ahí se hizo un mapa detallado de los movimientos musculares, la psicomotricidad fina que está regida en la neocorteza. Pero también hizo un descubrimiento muy interesante porque al darse cuenta de esto, que era nuevo en ese momento, siguió haciendo más experimentos y descubrió que al estimular el lóbulo temporal derecho, las personas decían desprenderse de su cuerpo y tener una especie como de visión rápida de acontecimientos que le habían ocurrido en su vida. Entonces ahí se llegó a la conclusión que el lóbulo temporal derecho, una de sus funciones es asignar una carga emotiva a todo lo que percibimos, es decir, a todas las imágenes y experiencias, y guardarlas. Y entonces cuando se estimulaba esa parte, pues como una película o como un proyector se repetían, ¿no? O como un proyector se repetían, ¿no? Entonces, una de las explicaciones que se me hace bastante aceptada y con base para poder explicar el fenómeno de las experiencias cercanas de muerte es precisamente esa. Adelante, Paul. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto volver a participar con ustedes. Juan, qué gusto poder coincidir en este espacio. Te vengo siguiendo desde los 80, desde los megamaratones ahí con los ovnis. El tema muchas gracias. Un placer platicar contigo, de verdad no me la creo. Han agarrado muchos temas muy interesantes, la muerte, la religión, y espero lo que voy a decir pues sirva de algo. En primera instancia, la conciencia de la muerte. Yo siempre he creído que nosotros como mexicanos no sabemos qué es la muerte por dos temas. Independientemente que nuestra cultura hace que nos llevemos de piquete de ombligo con ella, no aparece en nuestra agenda. Hacemos ideas y planeamos hacer cosas para mañana, para la siguiente semana, para el tercer día, para cuando venga el cumpleaños, para cuando venga el 50 aniversario de alguien, que Dios te cuide o cosas por el estilo, pero realmente la muerte no participa en la agenda, ¿no? Es un pensamiento abstracto y lo vimos y lo vivimos durante la época de la pandemia. Mucha gente ignoró el cubrebocas, ignoró la distancia, la sana distancia. Entonces no entendemos eso porque no entendemos lo siguiente, el concepto de la nada. Mucha gente considera que suicidarse o morirse es un momento para descansar. Ni siquiera existe eso. Cuando a una persona le preguntas qué es la nada, 8 de cada 10 te van a decir, pues es un espacio negro. Ya en el momento de decir espacio y negro, ya no es nada, ya es algo. Es algo negro en un espacio. Entonces no entendemos, no visualizamos. Nos cuesta trabajo visualizar que yo personal no creo una vida posterior. Lo veo muy complicado, se me hace estratégicamente ilógico. Supuestamente el último sentido que perdemos es el oído. El último que escucharíamos sería a nuestro alrededor y después la nada. Y pensar en esa nada es muy complicado. Como bien decía Juan, Carl Sagan tenía una idea clara de la vida después de la muerte, que no había nada. Y sus acérrimos enemigos, o al menos así lo veían ellos, que eran los testigos de Jehová, pues ellos te marcan un paso, ¿no? Al final de cuentas, pues tanto unos como los otros, pues ya saben lo que es y en este momento carece de la menor importancia. Entonces, para los mexicanos, ver la nada es imposible. Por otro lado, las religiones. ¿Cuál es la materia prima de la religión? Pues es el sufrimiento. Y siempre van a cuidar y mantener que esta persona que está registrada en la religión
pues no pare de sufrir, se escucha comercial, pero que no pare de sufrir, comercial, pero que no pare de sufrir. La realidad, porque ¿qué te dicen? Pídele a Dios que te cuide, pide a Dios que te ayude. Y francamente, a modo personal, si existe o no existe Dios, esta idea de pedirle cosas a Dios, francamente, es, ¿cómo decirlo? Es un insulto para Dios. Si se supone que Dios es el creador del todo y partimos de la nada a la creación, o sea, es crear. Dios creó los átomos, los seres más chiquitos como las bacterias, unicelulares, pluricelulares, los virus, los insectos, los planetas, los agujeros negros, todo el espacio, y lo queremos agarrar para que nos ayude en el examen final. Lo queremos agarrar para que el examen de embarazo resulte negativo. Lo queremos agarrar para que lleguemos a tiempo al examen o a la entrevista de trabajo. O sea, lo queremos agarrar para que nos haga la vida fácil, para que solucione nuestras enteras, nuestros problemas que nosotros mismos hemos provocado. Con que te hayas puesto, con que no hayas ido a la fiesta, te hayas puesto a estudiar, no molestas a Dios. Con que te hayas sido consciente de usar un condón, no molestas a Dios. O sea, tú agarras a Dios para cosas realmente, perdón, pero estúpidas. Toda esa gente que agarra y se hinca y le pide, pues es reducir a Dios de un ser tridimensional a un ser bidimensional, a un cuento de caricatura. Entonces, coincido más en la estrategia de la espiritualidad, y en lo personal pienso que la espiritualidad es una conexión respetuosa con uno mismo y una intromisión con nuestro medio ambiente, ya sea nula o positiva. Y de ahí me siento cómodo. Pero para agarrar a Dios, para que me dé los 6 números del melate, pues es una barbaridad. Entonces, eso es lo que yo veo y procuro en lo personal. Pues primero hay una chica que sale en televisión y que acaba de hacer una canción, y creo que no le fue bien, y dice que Dios usó 2 frases: los tiempos perfectos de Dios, que más o menos, y Dios sabe por qué hace las cosas. Yo agarré y respondí, pues más bien querrá que nos esforcemos el doble, ¿no? No le gustó el comentario, ni modo, lo lamento. Pero en sí, estos son los comentarios que tengo para ustedes. Me encantan los temas del día de hoy, y espero que otra vez se va a repetir con la presencia de Juan, que así como él dice, y bueno, de hecho, parte de mi pensamiento escéptico, porque también creo en los ovnis, pues es porque hay que poner la evidencia, bueno, lo que pensamos que es evidencia, bañarla en ácido, porque de otro modo nada más apapachamos el error. Hay que pasarlo por la prueba del ácido y que vengan las demás pruebas necesarias. La cosa es descubrir y mantener la verdad. Ese es mi comentario. Hombre, muchas gracias por expresarnos tu opinión. Y en principio, me parece que el concepto que expresaste sobre la nada es complejo y es una abstracción. Es decir, es una concepción creada por el hombre. Entonces, la nada es algo complejo de entender, asimilar. El budismo tiene una aproximación muy, muy interesante sobre el concepto en la nada, porque las corrientes budistas, sobre todo el budismo mahayana, considera que no hay una desintegración de la conciencia, sino que se desprende para cuando eres un Buda, es decir, cuando eres un iluminado, te integras al universo, te fusionas con él. O, en su caso, naces como un Buda para darle el mismo camino espiritual a otras personas, ¿no? Pero sí es un concepto, un concepto muy, muy interesante, ¿no? Perfecto. Ya son las 9 de la noche, ya incluso nos pasamos de tiempo. El tiempo, la verdad es que pasó volando y no quiero agotarte, Juan. Regresamos con la siguiente parte de este podcast. Estás escuchando Paranormales.